A las 3:20 de la madrugada del 19 de octubre de 2025, en el río Dnipro, un oficial de Estado Mayor ruso pensó que estaba viviendo el momento más feliz de su vida. Él y sus compañeros realmente creían que la columna de vehículos de 5 millas, más de 8 kilómetros, una serpiente metálica formada por más de 300 vehículos de transporte de municiones para aproximadamente 8.500 soldados, era invulnerable. Era la carta sangrienta que Moscú había sacado para negociar en las próximas rondas de paz en Washington, una exhibición de poder para forzar a Zelensky y Trump a ceder. Antes de sumergirnos en esta batalla, dime a quién apoyas en este conflicto. Si apoyas a Ucrania, escribe el número 9 en los comentarios. Y si apoyas a Rusia, escribe el número 1 en los comentarios. Ahora prepárate para entrar en esta batalla juntos. Sobre el papel, la columna parecía una fortaleza móvil. Estaba equipada con sistemas de defensa aérea Pantsir-1, creando una zona de cobertura de decenas de kilómetros. Arriba, el radar Nevo M barría el cielo, un sistema de millones de dólares, que se decía podía detectar objetos pequeños a gran distancia. Ellos pensaban estar a salvo, pero estaban equivocados, y ese error fue mortal. Mientras los radares caros seguían escaneando el cielo, estaban completamente ciegos ante lo que sucedía justo debajo de sus vehículos. En silencio, aferrados a la estructura de acero frío del puente, camuflados como equipos de mantenimiento oxidados, dormían una multitud de drones. Estos FPV Kajak Rebov, que costaban alrededor de $600 cada uno, habían estado esperando durante 72 horas. Los rusos cometieron un grave error al creer que todos los ataques con drones solo podían provenir desde el aire, guiados por señales de radio que podían interferir, pero esos drones operaban de manera autónoma, esperando un paquete de datos cifrado, una señal digital para despertar. Cuando la señal llegó, la inteligencia artificial a bordo se hizo cargo. No necesitaban GPS ni pilotos controlando durante el ataque. En su lugar, usaban la estructura principal del puente como un mapa, convirtiéndose en torpedos guiados inteligentes con un objetivo simple pero implacable. El escenario era claro. Si la columna pasaba, los 8.500 soldados recibirían suministros y Moscú tendría una ventaja en las negociaciones. Si no, si la columna se detenía, el frente sur de Rusia podría quedarse sin municiones en 72 horas y todas sus ventajas diplomáticas se desmoronarían. Ahora, las últimas piezas de la trampa estaban a punto de cerrarse. Como había predicho la inteligencia artificial de Ucrania, la columna comenzó a ralentizarse en el puente, no por una táctica, sino por la ironía. Los neumáticos baratos, conocidos por su baja durabilidad, comenzaron a fallar después de un largo trayecto, causando un atasco justo en la zona de destrucción. A unas millas de distancia, en un cuartel secreto, un operador ucraniano vio que la columna solo avanzaba lentamente. El objetivo estaba en la posición perfecta. Respiró profundamente y presionó una sola tecla. Un paquete de datos de milésimas de segundo cruzó el aire. Bajo el puente, 12 luces de indicación verdes parpadearon. La trampa había sido activada. La presa había picado. Las sombras que habían dormido hasta ahora comenzaron a despertar. A las 3:46 de la madrugada, los 12 imanes se desplegaron simultáneamente, y el panorama cambió en un abrir y cerrar de ojos. Los drones Kayak cayeron en picado durante un segundo. Luego sus motores sin escobillas a bordo se despertaron, estabilizando el vuelo a solo 3 pies, aproximadamente 0.9 metros, sobre la superficie del agua. El zumbido de alta frecuencia de las hélices fue inmediatamente opacado por el rugido de baja frecuencia de la columna de vehículos, que pesaba alrededor de 80.000 toneladas y avanzaba pesadamente justo encima. Sobre el puente, el operador de radio del primer batallón continuaba concentrado en sus informes periódicos. Checkpoint Charlie alcanzado. La columna había completado el 50% del recorrido. Todos los sistemas estaban en estado normal. No se detectaba ninguna amenaza. Justo debajo, los 12 drones estaban listos, divididos en 3 grupos de ataque previamente programados. Volaban a ras de agua,
aprovechando los enormes pilares de concreto del puente como cobertura para evitar los escaneos de radar desde ambas orillas. Su trayectoria no era una línea recta aburrida. La IA a bordo utilizaba LIDAR para mapear la estructura del puente en tiempo real, haciendo cientos de ajustes microscópicos por segundo mientras sorteaban la maraña de vigas de acero y columnas de concreto. El protocolo de adquisición de objetivos estaba bloqueado. Todo estaba listo. El primer grupo, con 6 drones, se dirigió a los vehículos de transporte de municiones concentrados en la parte más vulnerable del centro. El segundo grupo, compuesto por 4 drones, apuntó a los camiones cisterna de combustible sin blindaje. El tercer grupo, compuesto por 2 drones, se encargó de cortar las comunicaciones de los vehículos de mando, rompiendo el punto de coordinación. Toda la operación estaba en su fase más frágil y decisiva, con una tecnología perfecta y un plan meticuloso, pero ahora solo quedaba un factor impredecible: el elemento humano. Bastaba con que un soldado ruso, aburrido durante su turno de 4 horas, mirara por la barandilla del puente en el momento equivocado, y todo podría cambiar. A las 3:55 de la mañana, los drones estaban a aproximadamente 900 yardas, unos 823 metros, del punto de lanzamiento designado. El plan perfecto, ejecutado perfectamente. Y aún así, permanecían completamente invisibles para el radar Nevo-M, que barría el cielo a kilómetros de distancia. Sin embargo, en el puente, en una pequeña cabina de mando del Panzir-1, un joven teniente de repente sintió que algo no estaba bien. No era una señal clara en la pantalla, sino solo un ruido electrónico sutil, un pequeño parpadeo que muchos habrían ignorado 99 de cada 100 veces. Con intuición, decidió cambiar todo. Anuló el sensor pasivo, cambió el radar a modo de pulso activo y barrió un haz de energía concentrada hacia el área debajo del puente. En un instante, su pantalla brilló como un árbol de Navidad y bloqueó el objetivo. Perfecto, sin pedir permiso. Apretó el gatillo. Un misil 57-6, que costaba alrededor de $150,000, salió disparado del riel de lanzamiento. A solo 30 pies, aproximadamente 9.1 metros, el misil impactó una trampa ucraniana, que costaba solo $50, la cual había sido activada en silencio unos segundos antes, produciendo una explosión espectacular, pero tácticamente inútil. Sin embargo, esa explosión cumplió una función clave. Activó las alarmas, y desde el silencio debajo del puente, lo que estaba oculto comenzó a revelarse. De repente, toda la red de comunicaciones de la columna estalló en gritos de pánico. ¡Contacto! ¡Contacto! Explosión debajo del puente. Las luces rojas parpadeaban en el panel de control. Los conductores frenaron de golpe, y la columna, que antes era ordenada, se convirtió instantáneamente en un caos en medio de la zona de eliminación. Los soldados que estaban medio dormidos se despertaron de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer sus huesos. El factor sorpresa ya se había perdido. Las sombras ya no eran sombras. Los ucranianos atacaron primero, pero al mismo tiempo despertaron al enorme oso, un líder con misiles, furioso y confundido. Ahora, atacar un objetivo que ya sabe que estás llegando, la pregunta que parecía no tener respuesta. A las 4:20 de la mañana, en la pantalla de la cabina del Panzer, el joven teniente, que había pasado de ser un sorprendido a un héroe, vio en solo 3 segundos cómo todo cambiaba. Luego, la única señal clara que vio desapareció. La pantalla solo mostraba ruido y reflejos del acero reforzado del puente bajo las aguas agitadas. Cuando intentó bloquear el objetivo nuevamente, lo único que veía era una ilusión. Ya no era un humano aterrorizado, sino un sistema de IA respondiendo con una precisión absoluta. Los 11 drones restantes inmediatamente cambiaron su patrón de vuelo, realizando una maniobra clásica conocida como el Beam Maneuver, deslizándose 90 grados en relación con la antena del radar del Panzer. Para entender la efectividad, imagina un radar de control de velocidad de la policía, que solo puede medir la velocidad de los objetos que se acercan o se alejan.
Si vuelas de manera perfecta en paralelo, la velocidad relativa con el radar se acerca a cero. Con la computadora del Panzer filtrando objetos estáticos, los drones de repente desaparecen y se mezclan con el ruido de fondo de la estructura del puente. Pero los ucranianos no solo se esconden, quieren cegar completamente al adversario. El dron más cercano activó su sistema de interferencia a bordo, emitiendo una poderosa señal de interferencia en la banda X. El efecto fue instantáneo. La pantalla del teniente pasó de un caos total a un blanco cegador, como una granada de aturdimiento explotando justo frente a él. Y este fue el movimiento brillante de la IA ucraniana, que había calculado con un 97% de probabilidad que el lanzamiento del misil detendría completamente la columna, basándose en los datos de inteligencia sobre la mala calidad de los neumáticos rusos. Cuando los rusos quedaron cegados, confundidos y atrapados en un atasco de tráfico que ellos mismos crearon, los drones no atacaron de inmediato. En cambio, aprovecharon esos valiosos segundos de caos para deslizarse debajo de las vigas del puente, restaurar su camuflaje y esperar el momento perfecto para dar el golpe final. Habían sobrevivido al primer contraataque, demostrando ser más inteligentes que el enemigo, pero al mismo tiempo, su sigilo había sido revelado. El enemigo ahora sabía que se enfrentaba a sombras tecnológicas mucho más avanzadas que simples juguetes baratos, y un oficial ruso de repente se vio acorralado, sintiendo la humillación y preparándose para hacer algo extremadamente desesperado. A las 4:30 de la mañana, a unas 70 millas, aproximadamente 112 kilómetros, a 30.000 pies de altura, unos 9.144 metros, una criatura completamente diferente recibió una alerta, el Beriev A-50, el ojo de Rusia en el cielo. Si el Panzer era el patrullero con una linterna mirando al suelo, el A-50 era el director de seguridad con un foco de estadio. Su radar Shmel-M no se preocupaba por el ruido de fondo o las maniobras de desvío. Simplemente miraba hacia abajo y lo veía todo. En sus sensores, las pequeñas huellas térmicas y los cuerpos compuestos de los drones sobresalían en el concreto frío del puente como puntos brillantes en una habitación oscura. El juego cambió inmediatamente. Dentro del Panzer, la pantalla del teniente, que había sido borrada hacía solo unos minutos, volvió a iluminarse, mostrando un nuevo símbolo, una línea de objetivo claramente visible desde lo alto, que se alimentaba directamente desde el enlace de datos de la 50. La ilusión volvió a estar en su punto de mira, pero peor aún, ese mismo flujo de datos también se transmitió a un sistema de misiles S-400 a 50 millas, unos 80 kilómetros de distancia. La computadora del S-400 no dudó. Tenían una línea de objetivo confirmada desde el A-50. La amenaza suprema se había materializado. En el panel de control del enemigo apareció la alerta de lanzamiento. Un misil diseñado para destruir aviones supersónicos ahora estaba apuntando a los drones ucranianos de $600. La IA del dron enfrentaba un problema que nunca había sido programada para resolver. Su sigilo se desvaneció y los mecanismos de interferencia no tuvieron efecto ante las ondas y la energía del radar de la 50. Un misil supersónico estaba a solo unos segundos de impactar. La misión y la operación de inteligencia, que valían millones de dólares, ahora dependían de una decisión tomada en el momento por una IA que estaba siendo puesta a prueba. A las 4:45 de la mañana, la alerta de lanzamiento del S-400 apareció como un reloj de cuenta atrás de 5 segundos. El misil se acercaba a Mach 12. La IA del dron no intentó huir. Huir en ese espacio significaba violar las leyes de la física. En su lugar, activó el protocolo Omega 7, el plan de contingencia que ya había sido cargado para el peor de los escenarios. Una pequeña puerta en la parte inferior del dron se abrió y en menos de un segundo, una cuerda óptica de 30 metros se desplegó. En el extremo de la cuerda apareció un dispositivo del tamaño de una lata de cerveza, el ALE-50. Un señuelo electrónico. El ALE-50 no era una bengala barata,
Era un mentiroso sofisticado que no solo emitía calor, sino que también tomaba muestras de las señales de radar entrantes del S-400 y las reproducía perfectamente amplificadas. Como resultado, apareció una gran señal de radar, mucho más clara que el propio dron, una tentación irresistible para el radar. Cuando el misil S-400 se acercó, su primer buscador detectó un objetivo mucho más atractivo, como si un defensor gigante se pusiera al lado de un jugador pequeño en el campo y gritara: «Aquí estoy». El buscador del S-400 cambió de objetivo de inmediato. El misil desvió su trayectoria con fuerza, persiguiendo el señuelo electrónico más atractivo, y los drones de unos pocos cientos de dólares ganaron preciosos segundos de vida. En ese instante, la situación dio un giro, transformando lo que parecía una trampa fallida en un engaño sofisticado. 3 segundos después, un misil de $3 millones explotó inútilmente sobre el río Dnipro, destruyendo solo un señuelo barato, más barato que un coche de segunda mano. En la pantalla del radar de la 50, los operadores se miraron incrédulos. Su arma suprema acababa de ser engañada por un hilo de pescar con un transceptor electrónico. Pero los ucranianos no solo sobrevivieron, convirtieron su fracaso en una señal de ataque. La gran explosión en la capa superior del S-400 se convirtió en una baliza. Todos los sistemas de defensa aérea rusos dentro de un radio de 50 millas levantaron la vista, siguiendo la bola de fuego en descomposición a las 4:58 de la mañana. En el momento en que toda la atención se centró en el cielo, la orden en la pantalla del operador ucraniano no era una frase, solo un único paquete de datos: ejecutar. Los 11 drones dejaron de esquivar, luego aceleraron desde debajo de la estructura del puente, con sus motores eléctricos rugiendo a máxima velocidad. Ya no se trataba de una aproximación sigilosa, sino de una carrera de velocidad brutal, ya no apuntando directamente a los camiones, sino al concreto directamente debajo de ellos. El sistema de navegación interno, inmune a las interferencias, bloqueó las coordenadas con un margen de error de solo 3 pies, aproximadamente 0.9 metros. El primer dron se lanzó directamente hacia la viga de soporte, justo debajo del camión de municiones líder. El primer impacto perforó 2 pies, unos 0.6 metros de concreto armado en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después, los 10 drones restantes ejecutaron sus ataques asignados, golpeando a lo largo de la espina dorsal del puente con una precisión fría y calculada. Toda la serie de colisiones coordinadas ocurrió en menos de 1.3 segundos, y esta fue la verdadera artimaña. El detonador de la cabeza de los drones se retrasó exactamente 1.1 segundos. ¿Por qué? Porque los drones nunca fueron diseñados para ser armas principales, solo servían como iniciadores. El objetivo no era perforar un agujero en el puente, el objetivo era crear una cámara de presión sellada debajo de la superficie del puente. El espacio entre la superficie del río y el fondo del puente se convirtió en una cámara sellada, lo que hacía que la explosión en el aire fuera aún más devastadora. Las ondas de presión generadas por las cargas huecas, reflejadas y amplificadas entre el agua y el concreto, se transformaron en una poderosa onda lateral de enorme intensidad, alrededor de 5.000 libras por pulgada cuadrada, unos 34.474 kilopascal de fuerza pura. Esta fuerza no solo empuja, sino que pulveriza la estructura y los pilares de concreto, que solo estaban diseñados para soportar cargas verticales, fueron atacados por una fuerza lateral para la que no estaban preparados. No solo se agrietaron, se desintegraron, y las varillas de acero dentro de ellos se rompieron como ramas secas. El colapso del puente fue solo el comienzo. La superficie de la carretera perdió su punto de apoyo, se agrietó y se desplomó, llevando el camión de municiones al centro de la explosión, y a partir de allí comenzó la verdadera tragedia doble. La carga de ese camión explotó, equivalente a unos 100 libras de TNT, aproximadamente 45 kilogramos, incendiándose, y en un abrir y cerrar de ojos, activó una reacción en cadena que destrozó los camiones de municiones cercanos. En cuestión de segundos, aproximadamente 1.1 millones de libras de municiones rusas, es decir,
unos 499 toneladas, se convirtieron en armas de Ucrania. Inmediatamente después, la escena en el río se transformó en una imagen de destrucción total. El corazón de la columna fue borrado, dando paso a un abismo de fuego y una franja de metal retorcido de media milla, aproximadamente 0.8 kilómetros. Donde antes estaba el puente, el resto quedó atrapado por completo. En el mapa estratégico, las consecuencias fueron aún más devastadoras. El cuartel general del Frente Sur ruso fue efectivamente decapitado. 10.000 soldados quedaron atrapados. Las rutas de suministro fueron cortadas y los recursos de municiones y combustible podrían agotarse en menos de 72 horas. La gigantesca carta de negociación que Moscú había traído a las conversaciones de paz en Washington fue borrada en menos de 5 minutos. Y lo más irónico es que, por menos de $10.000 en costo para una flota de drones autónomos, Ucrania no solo destruyó una columna de vehículos, sino que anuló toda la estrategia sur de su enemigo. Esto es una clara prueba de que en la guerra del siglo XXI, la victoria rara vez pertenece a quien tiene más acero, sino a quien sabe convertir las fortalezas previsibles del enemigo, su tamaño y su previsibilidad, en una debilidad catastrófica. ¿Qué opinas? ¿Qué truco barato utilizarías, tan inteligente que podría atrapar a un gigante torpe como ese? Escribe tus comentarios abajo. Estoy muy interesado en leer y discutir contigo.